Hola a todos. La siguiente ponencia se denomina Integridad Académica en Educación mediada por tecnología al interior de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. La investigación fue desarrollada por los profesores Alberto Bravo Buccelli y quien les habla, Felipe Ordóñez López. Somos profesores de la Facultad de Ingeniería de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Pertenecemos al grupo de investigación EBIR y uno de nuestros semilleros es el semillero MATIC. La ponencia la vamos a presentar en términos de los siguientes elementos. Hablaremos primero de una introducción, una perspectiva teórica, miraremos cuál ha sido la metodología que llevamos a cabo para desarrollar el proyecto, les mostraremos algunos resultados que hemos obtenido, por último unas conclusiones y unos soportes bibliográficos. Cuando hablamos de integridad académica, debemos entender que la misma puede ser identificada e interpretada desde diferentes perspectivas. Lo que tenemos que tener como claro es el comportamiento ético que debemos tener tanto los docentes al momento de generar contenidos para la virtualidad como los estudiantes al momento de presentar los quizzes, los talleres, las actividades o resolver un cuestionario. Cuando hablamos de integridad académica, queremos decir que la actividad de nosotros, ya sea en el rol de profesor o en el rol de estudiante, debe estar absolutamente respaldado por unas buenas prácticas que estén enmarcadas dentro de un comportamiento ético en términos de valores y principios. Lo anterior genera la siguiente pregunta de investigación. ¿Puede un modelo con lineamientos de integridad académica contribuir a los procesos de formación mediados por tecnología al interior de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca? Esta pregunta de investigación es resuelta a partir de varios elementos. En primer lugar, la definición de lo que puede ser la integridad académica. Hay muchas definiciones que están enmarcadas dentro de lo que consideramos importante en el desarrollo de este proyecto, pero lo fundamental de la integridad académica tiene que ver o está referido al comportamiento ético. Tener en cuenta unos valores, unos principios que nos lleven a desempeñar unas prácticas rigurosas y muy responsables en los aspectos consagrados por la Ley 30 como son la docencia, la investigación y la proyección social. ¿Qué busca la integridad académica? Son varios los elementos, pero la mayoría de ellos podríamos considerarlos en términos de los siguientes. En primer lugar, confianza, que es la que permite un flujo de información entre los diferentes actores del proceso formativo. Honestidad, que es la que permite determinar una coherencia entre el pensar y el decir en los espacios de formación. La justicia, que es la que permite tener un rasero igualitario para todos los actores que participan en este proceso. Y el respeto. El respeto como el elemento fundamental que nos permite valorar las opiniones de los demás, independientemente de las diferencias que podamos tener. Algunas referencias consultadas para este proyecto son los escenarios que han configurado algunas instituciones de educación superior. En el caso de la Universidad de Harvard, ellos han descrito un código de honor. En ese código de honor se describen una serie de buenas prácticas que deben ser tenidas en cuenta tanto por docentes como por estudiantes para estar enmarcados dentro de unos elementos de integridad académica. La Universidad de Galileo también ha generado una serie de documentos con base en unos principios, unas generalidades que les han permitido desarrollar e implementar unos reglamentos al interior de la universidad. Con base en ellos se definen y se establecen unas políticas para la generación de documentos, tanto en la parte docente como en la parte de estudiantes. Y se publican unos artículos de interés referidos al tema, los cuales están disponibles para toda la comunidad académica. En el caso de la Universidad Católica de Chile, se ha valorado mucho la participación. La participación en términos de los valores que pueden tener todos los actores del proceso formativo. Ha habido una sensibilización, una realización de cursos que han permitido adherirse a un código de honor muy parecido al de la Universidad de Harvard y que permite que con el cumplimiento de esa reglamentación interna todas las personas que participan en los procesos formativos mediados por la tecnología estén inmersos dentro de un contexto relacionado con la integridad académica. En el caso más local tenemos el ejemplo de la Universidad Nacional de Colombia, el cual ha propuesto unos principios de ética en la investigación, unos elementos muy importantes referidos al respeto por los derechos de autor y elementos consagrados o establecidos para poder definir una sana convivencia. Estos han sido algunos de los referentes que hemos consultado para este proyecto.
Al interior de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca existe un proyecto educativo institucional. En él se define una serie de principios y valores enmarcados que le permiten a los profesores y estudiantes actuar de manera alineada con los mismos. Todo lo que tenga que ver con políticas académicas y administrativas deben estar enmarcadas dentro de estos principios y valores. Lo anterior ha propuesto la implementación de un objetivo general: sugerir un modelo de integridad académica en educación mediada por tecnología al interior de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Alcanzar este objetivo general fue posible gracias a los siguientes objetivos específicos. El primero tiene que ver con establecer una fundamentación teórica, mirar cuáles han sido los contextos, las experiencias que han tenido otras instituciones de educación superior en el campo de la integridad académica y poder mirar cómo la podríamos relacionar con nuestro contexto local y propio. En segundo lugar, pretendimos determinar las conductas referidas a integridad académica al interior del Colegio Mayor del Cauca por medio de la aplicación de un instrumento, tanto a estudiantes como a docentes. Y por último, lo que se propone es esbozar un pequeño modelo que sirva como soporte para formular más adelante un modelo como tal de integridad académica para procesos formativos mediados por tecnología, que muy seguramente va a poder ser extensible a los procesos de formación presencial tradicional. Como metodología se siguieron tres fases. En una primera fase se exploró, se hizo una consulta de los referentes bibliográficos, de las experiencias que han tenido otras instituciones de educación superior, con el objetivo de comprender el concepto de integridad académica y los espacios que ya se habían abonado por parte de otras instituciones. En segundo lugar, la segunda fase estuvo relacionado con la determinación, el desarrollo, la aplicación y la identificación que se hizo de algunas prácticas a nivel de docencia y de algunas prácticas a nivel de los estudiantes para el desarrollo de sus actividades mediadas por tecnología. Esto se hizo con la aplicación de un instrumento. Y la fase 3, que consistió en un proceso de socialización, de definición y de participación. Esa fase de participación todavía está por realizarse. Es un proceso que vamos a realizar a futuro, que nos va a permitir socializar por completo el modelo que se ha esbozado. Como resultados podemos mencionar que de los 189 docentes que hacen parte de nuestra institución, 135 contestaron la encuesta y de los 2.700 estudiantes que tenemos en este momento, solamente 1.300 lo hicieron, obteniendo algunos resultados como les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, frente a la pregunta de si conocían los principios y valores establecidos en el PI, el 97% de estudiantes dice que sí lo hacían, mientras que el 3% sugiere que no, y el 98% de los docentes dicen que sí conocen esos principios y el 2% dice que no. Son valores bastante grandes en términos de la afirmación del reconocimiento de principios y valores, pero unas preguntas de control que estaban más adelante en el instrumento nos permitieron determinar que tanto profesores como estudiantes no identifican bien los principios y los valores. Algunos consideran que algunos elementos son principios siendo valores y algunos elementos los consideran como valores siendo principios. Algunos otros datos, por ejemplo, con relación a la copia de trabajos, el 61.6% de estudiantes dice que ha copiado frases o textos sin hacer la respectiva citación. Este es un porcentaje que en los docentes llega a un 20%. La copia en exámenes se puede presentar por parte de los estudiantes hasta en un 23.6% y en un 7.6% en el caso de los docentes. La copia de trabajos o de textos a partir de información en Internet sugiere que un 20% de los docentes encuestados lo hace frente a un 62.1% de estudiantes que incurren en este tipo de prácticas. El manejo inapropiado de citas bibliográficas es bastante interesante. El 27.7% de los docentes y el 51.1% de los estudiantes afirman que no hacen una respectiva correcta citación de las fuentes bibliográficas. Algunos comparten sus trabajos, los estudiantes casi que en la mitad, en un 41.4%, y los profesores en un 24.4%. Las excusas que se presentan en muchas ocasiones para no presentar o no asistir a una determinada actividad, en el caso de los docentes es del 2.7% y en el caso de los estudiantes es del 7.6%.
Una respuesta interesante que hemos obtenido en este estudio es que el 67.7% de docentes y el 58.2% de los estudiantes dicen que hacen falta procesos de capacitación, de sensibilización, seminarios, talleres que les permitan a ellos conocer cuáles son las buenas prácticas que pueden enmarcarse dentro de unos correctos parámetros de integridad académica. El modelo que se propone a nivel de esbozo está fundamentado en 5 elementos fundamentales. En primer lugar, el proyecto educativo institucional, que debe definir unos lineamientos para establecer cuál debe ser el actuar, tanto de docentes como estudiantes, de manera honesta al interior de sus procesos académicos. Está el estatuto estudiantil, el reglamento estudiantil y el estatuto docente que, de una u otra forma, condiciona el buen actuar, tanto de los estudiantes como de los docentes en su ejercicio académico, y aparece el Comité de Ética en la Investigación, que se encarga de avalar proyectos, de definir financiaciones, de mirar que se hayan cumplido con los objetivos específicos en cada uno de los proyectos establecidos o definidos. Está el Comité de Propiedad Intelectual, que le da una importancia muy alta a la cuestión referida a los derechos de autor, a la solicitud ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la autoría de ciertos tipos de materiales, y el sello editorial Unimayor, que se encarga de la publicación de todo lo que producen tanto docentes como estudiantes, resultados de investigación. Y esto se divulga a partir de procesos de socialización y unos procesos de capacitación continua. Lo que buscan o lo que quieren tanto estudiantes como docentes son capacitaciones, talleres, procesos de sensibilización que les permitan a ellos entender en qué consiste la integridad académica y cómo actuar frente a este concepto tan importante en educación superior. A nivel de conclusión, tenemos que entender que el concepto de integridad académica debe ser abordado, construido y socializado desde la ética institucional. Es un principio fundamental, pero tenemos que entender que la integridad académica también tiene que ver con el respeto por el otro, por la diferencia y por la diversidad. Un elemento importante es que muchos de los aspectos que se relacionan en términos de la integridad académica están referidos a los derechos de autor, la ética en la investigación y las realizaciones del no plagio en exámenes, del fraude, la suplantación, por ejemplo, por parte de estudiantes al momento de presentar un examen en línea, que sería algo muy complicado, y sería una actividad, pues, obviamente condenable bajo la luz de los reglamentos institucionales, tanto en los docentes como en los estudiantes. La última conclusión es que se debe promover una cultura. La integridad académica, más que un concepto, debe ser un sentir. Debe ser una actividad que tanto profesores como estudiantes tengamos internamente asociada a nuestro actuar, independiente del rol que estemos determinando. Pero lo que debemos entender es que no debemos buscar cómo implementar unas actividades de censura o implementar unas actividades como de juzgar a las personas que incurren, sino más bien capacitarlas. Realizar procesos de sensibilización que les permitan entender que muy seguramente cierta práctica puede no estar relacionada con elementos de integridad académica. Algunas de las referencias que utilizamos para nuestro proyecto las mostramos en esta diapositiva, y por último los correos de los profesores que realizaron la investigación. Muchas gracias.